A continuación veremos cómo crear y configurar el cuestionario en nuestra aula virtual. El segundo paso para crear el cuestionario es crear el recurso. Para ello nos situamos en la página principal del aula virtual y a continuación pulsamos el botón Activar edición. Una vez hayamos activada la edición, nos situamos en el bloque en el que deseamos incorporar el cuestionario y pulsamos la opción Añadir una actividad o un recurso. En este caso, el cuestionario está situado en el apartado de actividades. Seleccionaremos la opción Cuestionario y pulsaremos Agregar. A continuación, podremos comenzar a configurar nuestro cuestionario. Para ello, le daremos el título al cuestionario. Le daremos una descripción que los estudiantes podrán ver y además le podremos facilitar instrucciones para cumplimentar el cuestionario. En el apartado de descripción incorporaremos las instrucciones que le daremos a los estudiantes para cumplimentar el cuestionario. Al pie de la descripción nos aparece la opción Mostrar la descripción en la página del curso. Esto permitirá que los alumnos, sin acceder al cuestionario, vean las instrucciones que les hemos facilitado. En el apartado de temporalización estableceremos la fecha desde la que estará disponible y la fecha en la que se cerrará el cuestionario. Simplemente pulsando la opción Habilitar podremos incorporar la fecha. Si mantenemos deseleccionadas las opciones de habilitar, el cuestionario estará abierto permanentemente. En el apartado de límite de tiempo podremos establecer un tiempo de duración del cuestionario, por ejemplo 20 minutos. Cuando el tiempo ha terminado, es la opción que nos permite establecer diferentes formas, diferentes funcionamientos del cuestionario. Nos aparecen tres opciones: que el envío se realice automáticamente, es decir, cuando el cuestionario ha terminado, cuando se ha acabado el tiempo límite, el cuestionario se cierra automáticamente y se realiza el envío de lo que el alumno haya respondido. A continuación, la siguiente opción es establecer un periodo de gracia para que el alumno envíe el cuestionario, pero el sistema no le permitirá responder más preguntas. Cuando habilitamos esta opción, se habilita automáticamente la opción que aparece a continuación, que es el periodo de gracia para el envío. Podemos establecer que el periodo de gracia sea de un día o que sea de minutos o de segundos o incluso de una hora, por ejemplo. Y la última opción sería: el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará ese intento. La opción más recomendable es que el envío se realice automáticamente. De esa forma, lo que el alumno haya contestado se guarda como un intento de esa actividad de evaluación. A continuación, en el apartado de calificación, vamos a establecer cómo el sistema va a calcular la nota de esta actividad. En el apartado de categoría de calificación podemos establecer la categoría a la que pertenece. Este apartado lo veremos en el siguiente módulo, en el módulo 8, y veremos cómo configurar las categorías de calificación, además de cómo seleccionar en cada una de las actividades estas categorías que hayamos configurado previamente. Los intentos permitidos podemos establecer que sea sin límite, de forma que los alumnos tengan tantos intentos como desee entre las fechas comprendidas en el apartado de temporalización, siempre que el cuestionario esté disponible. O podemos establecer un límite de intentos. En este caso vamos a seleccionar un solo intento. Y el método de calificación, en caso de que tengamos más de un intento, por ejemplo 2, el sistema de calificación escogería la calificación más alta, la media de calificaciones, el primer intento o la nota del último intento. En este caso vamos a mantener un solo intento, con lo cual se bloquearía la posibilidad de desplegar el siguiente ítem. En el apartado de esquema podemos decidir cómo queremos que se presenten las preguntas que incorporaremos a este cuestionario. Cuál va a ser el orden de las preguntas, tal y como se muestra en la pantalla de edición, que es el tercer paso de edición del cuestionario, o presentadas al azar. En este caso vamos a mantenerlas tal y como las vamos a presentar posteriormente en la pantalla de edición.
y en página nueva para cada pregunta o para cada 5 preguntas, por ejemplo. Esto permite que establecer un sistema de organización de las preguntas, es decir, que todo el cuestionario aparezca en una única página, que aparezcan cada 2 preguntas en una página, cada 5 preguntas en una página, o en función de lo que nos interese en cada momento podemos seleccionar cualquiera de las opciones que nos aparece en este ítem. En este caso vamos a seleccionar cada pregunta en una página nueva. Comportamiento de las preguntas. Podemos ordenar las opciones de respuesta. Esto es útil para que los alumnos les aparezcan las opciones de respuestas de manera desordenada, de forma que el alumno que tiene una determinada respuesta en la primera posición, para otro alumno, sin embargo, puede aparecer en la última posición. Y el comportamiento de las preguntas establece el tipo de cuestionario que vamos a configurar, y si nos fijamos en el apartado de revisar opciones, este apartado de aquí va a cambiar en función de las opciones que seleccionemos en la parte superior. La más común es la retroalimentación diferida, sin embargo hay otros tipos. La retroalimentación diferida es cuando nosotros queremos que el alumno, una vez haya terminado el cuestionario, se le dé feedback de los resultados que ha obtenido. En esta opción, durante el intento el alumno no puede tener ningún tipo de feedback, sin embargo, una vez ha terminado, va a tener información de cuáles han sido sus resultados. Desde aquí podemos limitar un poco más modificando la configuración de la retroalimentación diferida que viene por defecto. Por ejemplo, inmediatamente después de cada intento puede ser que no nos interese tener información, por lo que desbloqueamos el intento, y cuando desbloqueamos el intento el alumno no puede ver si fue correcta y cuáles fueron las retroalimentaciones específicas, aunque sí puede ver los puntos que ha obtenido y la retroalimentación global. Puede ser que tampoco nos interese que vean los puntos, en ese caso deseleccionaríamos esas opciones, y en el apartado más tarde, mientras el cuestionario está en abierto, podemos deseleccionar estas opciones también. Sin embargo, después de cerrar el cuestionario, después de que se haya finalizado la fecha de cierre del cuestionario, podemos mantener habilitadas todas las opciones para que el alumno, además de conocer sus puntos y conocer la retroalimentación global, conozca también cuáles fueron sus respuestas correctas e incorrectas, y tenga acceso también a las retroalimentaciones específicas de cada una de las preguntas. Si cambiamos alguna de las opciones que nos aparecen en el apartado de comportamiento de las preguntas, como por ejemplo modo adaptativo, vemos que se habilitan las opciones correspondientes al apartado durante el intento. Esta opción, el modo adaptativo, nos permite que el alumno tenga información a medida que va cumplimentando el cuestionario. En el apartado, por ejemplo, modo adaptativo sin penalización, aparecen las mismas opciones, pero en el caso de las preguntas con penalización estarían inhabilitadas. El alumno no tendría una puntuación negativa, siempre sería igual a 0 en este caso. La retroalimentación diferida es, como comentábamos, la más común, en la que el alumno no tiene opción de tener información sobre cuál es su evolución en el cuestionario durante el intento, sino una vez lo ha terminado. La retroalimentación diferida con CBM y la retroalimentación inmediata con CBM permiten que el alumno, además de responder el cuestionario, responda una pregunta sobre el grado de seguridad que tiene en su respuesta a esa pregunta. Esto permite al profesor puntuar muy positivamente al alumno que responde con mucha seguridad una respuesta correcta, y también penalizar a un alumno que responde con mucha seguridad a una pregunta que ha respondido incorrectamente. En función de los niveles de seguridad que responde el alumno, obtendrá mayor o menor puntuación. En el caso de la retroalimentación inmediata es muy similar a la retroalimentación diferida, pero en este caso sí permite que el alumno tenga información durante el intento. Pero sin embargo podemos nosotros deshabilitarlo manualmente o habilitar
aquellos apartados que nos interesen en cada momento. En el apartado de apariencia podemos establecer si deseamos que aparezca la imagen del alumno en la parte superior de la pantalla mientras está cumplimentando el cuestionario. Esto permite al alumno identificar que está correctamente logueado en el sistema mientras está cumplimentando su prueba de evaluación. El número de decimales de las calificaciones que deseamos que aparezcan, que en este caso aparecerán los mismos que para el apartado de calificaciones, y podremos mostrar los bloques durante el intento. En el apartado de restricciones extras sobre los intentos podemos establecer una clave para que accedan una serie de alumnos específicos del grupo. Para ello tenemos que establecer aquí la clave y facilitarles a través de correo o bien presencialmente a los alumnos la clave que hemos establecido para que puedan acceder al cuestionario. Otra fórmula puede ser estableciendo una dirección de red específica para que se conecten al cuestionario aquellos alumnos que cumplen con ese requisito. En los dos siguientes apartados podemos forzar la demora entre el primer intento y el segundo intento del cuestionario y del segundo en adelante. Es conveniente que la demora entre el primer intento y el segundo sea ligeramente superior que la demora que vamos a establecer a posteriori. Podemos establecer una opción de seguridad en el navegador para que el cuestionario aparezca en una ventana emergente con alguna seguridad de tipo JavaScript. En el apartado de retroalimentación global podemos establecer diferentes márgenes de puntuación, por ejemplo entre el 100% y el 80%. Podríamos establecer un mensaje o un comentario para el alumno indicando que ha cumplimentado de forma excelente el cuestionario que hemos configurado. Y así hacia abajo, estableciendo los límites de calificación, los márgenes que deseamos establecer y los comentarios correspondientes. En el apartado de ajustes comunes del módulo podremos configurar el cuestionario para un grupo específico de alumnos. Y en el apartado de restricciones de acceso podremos añadir otro tipo de restricciones, como por ejemplo condiciones de fecha, de calificación, por grupos, por agrupamiento o por perfil de usuario, para que acceda una serie de personas determinadas. En el caso de la condición de calificación podemos encadenar diferentes cuestionarios de forma que un alumno tenga que responder y aprobar un determinado cuestionario para poder cumplimentar el siguiente. Para finalizar, es importante que guardemos cambios y regresemos al curso o pulsemos la opción guardar cambios y mostrar para pasar al siguiente paso, que sería editar el cuestionario y que veremos en el siguiente vídeo.